días, gente, un nuevo video de 15 minutos. Aquí sale, dice: vivió un infierno y se convirtió en el defensa más violento de la historia. Antonio Rüdiger, el defensa del Real Madrid. Vamos con el video. Y es que luego de pasar toda su infancia tragando piedras en una zona roja de inmigrantes en Alemania, llevar en sus hombros la presión de patear el quinto y último penal nunca fue nada para él, ya que durante la primera etapa de su vida le tocó convertirse en hombre mucho antes de tiempo. Hoy conoceremos la dura historia de Antonio Rüdiger, el desquiciado Rambo afroalemán que literalmente ha llorado lágrimas de sangre para estar hoy donde está. Cada peldaño hacia la cima le ha costado el triple. Fue una de las piezas indispensables de aquella generación que llevó a la gloria al Chelsea por una última vez, y ahora en esta era con el Real Madrid se ha convertido en el talismán que le ha salvado el pellejo al equipo blanco en innumerables de ocasiones, apareciendo siempre al último minuto. El tipo posee unas piernas macizas junto a una mirada de terror tan pero tan lunática que suele intimidar a cualquiera, además de ser un completo loco en el buen sentido fuera del campo. Detrás de todas sus ocurrencias se esconde una historia de superación tan pero tan brutal que merece ser contada. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de continuar, hermanos, quiero recordarles que aumentar tus ingresos nunca había sido tan emocionante. Esto a través de Pocket Broker, una plataforma que te permite generar dinero a través del mundo del trading. Y si entiendes muy poco o casi nada sobre el trading, pues tranquilo, porque Pocket Broker está aquí para ayudarte. Y es que todo comienza aquí, con el registro, en donde podrás ingresar mi código promocional con el cual obtendrás un beneficio exclusivo del 100% del primer depósito que video. Y no olviden usar mi código promocional para obtener el 100% del primer depósito que hagas. Sin más nada que decir, gracias a Pocket Broker por haber patrocinado este video. Antonio Caripela Rüdiger nació en un 3 de marzo del año 1993 en Berlín, Alemania. Repito, Berlín, Alemania. Y digo esto porque a lo largo de su infancia tenía que vivir con su documento de identidad en el bolsillo. Esto para demostrar a diestra y siniestra que él era un alemán de nacimiento, ya que le colocaban las una y mil trabas cada vez que quería optar por algún servicio de salud o educación en dicho país. A cada rato tenía que mostrar que miren, yo soy de aquí. A Rüdiger le tocó crecer en un barrio llamado Neukölln, barrio de inmigrantes marginados en los suburbios de la capital alemana. Sus padres venían de huir de una guerra civil en Sierra Leona, África Occidental. A pesar de poseer los derechos como cualquier alemán, a Rüdiger le tocó sentirse marginado siempre por sus compatriotas. A sus 8 años supo el significado de la palabra pobreza, esto cuando le pidió dinero a su mami para una excursión escolar. Su madre pues no tenía ni un centavo, y lo que le dolió a Rüdiger no era el dinero, no, sino el corazón quebrado reflejado en el rostro de su mamá. En ese momento supo que tenía que crecer antes de tiempo. Una infancia normal quedó a segundo plano para él. Tenía que buscar la forma de ayudar a su familia como sea. Escuchen, su hermano mayor se había regresado a África para emprender su carrera como futbolista. Rüdiger inteligentemente veía que eso no tenía sentido. En África no te pagan ni piedras por jugar a la pelota. La idea de Rüdiger era el de hacerse con un puesto en la hostil Bundesliga alemana. Tarea difícil pero no imposible. Por ello, a sus 11 años de edad comenzaba a asistir a diversas academias del fútbol en Berlín. Todas, absolutamente todas, le cerraban las puertas en su cara. Sonará muy duro, pero Rüdiger se daba cuenta que no le querían dar una oportunidad debido a su color de piel. Repito, y sé que sonará muy fuerte, pero a sus 11 años de edad tuvo que aceptar la idea en su cabeza de que en ningún
ninguna academia teutona. Iban a quitarle el puesto a un alemán rubio de ojos verdes para dárselo a él. Demasiado decepcionante la sociedad en la que le tocó crecer. Tardíamente, a sus 15 años, al fin una cantera alemana le dio la oportunidad para probarse. Mientras muchos niños empiezan su carrera infantil a los 7 o 9 años, Rüdiger tuvo que esperar hasta los 15 para que al fin le dieran una oportunidad. ¿Y saben qué tuvo que hacer para que lo aceptaran? Pues le diría al entrenador que él estaba dispuesto a hacerlo todo. Sí, si tenía que ser el portero cuando nadie lo quería hacer, pues él iba y se haría portero. Si tenía que ser un central, pues sería central. Si tenía que estar en el mediocampo, pues también lo haría. E incluso si tenía que pasarle las aguas a sus compañeros, también lo haría. La cuestión era estar adentro como sea. Pero su entrenador sabía que su poder estaba en la agresividad de sus piernas y en la altura de sus saltos que lo hacían ganar los balones aéreos. Rüdiger estuvo por breve tiempo en las inferiores del Borussia Dortmund en el 2008. El talento lo tenía, pero inexplicablemente lo cedieron con la excusa de que Rüdiger no tenía el perfil que el equipo buscaba en un jugador. Por Dios, ¿qué clase de excusa es esa? Tuvo que subir peldaño a peldaño desde la tercera división alemana. Con el Stuttgart llegaría a la primera división y al fin cumplió su sueño como profesional. Estuvo 3 años allí y al fin pudo sacar a su familia de los suburbios. Rüdiger, a punta de caras locas, infundía el miedo a sus rivales. El sacrificio fue enorme para llegar allí. Cada recurso de sí mismo para intimidar al contrario con el balón. Pero cuentan sus compañeros que, fuera del campo, Rüdiger era el más tranquilo del grupo. Solo se ponía loco dentro de los partidos. Para el 2015, con 22 años de edad, la Roma de Italia lo ficharía. Era un sueño el compartir vestuario con leyendas veteranas de la talla como Francesco Totti. Rüdiger se sentía como un fan más a su lado. Sin embargo, en Italia el racismo sería aún mayor para él. No podía jugar tranquilo tras el silbido del público, cosa que lo enfurecería más en el campo. Venía de superar un infierno en Alemania para tener ahora que enfrentarse con la crueldad de la afición inglesa. Rüdiger ya estaba cansado. Sin embargo, no había tiempo para el cansancio. Defendió su carrera a capa y espada. Mientras más son los abucheos raciales, mejor jugaba y arrebataba balones en la liga italiana. Su gallardía encendió las alarmas en Inglaterra. El Chelsea lo fichó por 45 millones en el 2017 y ahora se preparaba para su primera gran etapa dorada como futbolista. En ese mismo año recibió un llamado totalmente inesperado. Joachim Löw lo llamaría para que vistiera los colores de la selección alemana. Esto en la Copa Confederaciones en el 2017. Rüdiger alzó dicha copa aplastando a los chilenos en dicha final. Ganar una copa internacional vistiendo los colores alemanes era algo impensable para él. Todo esto debido a la infancia que vivió. Incluso a pesar de esta alegría y a pesar de tener dicha copa en mano, Rüdiger confesaba que por dentro se sentía inferior a sus compañeros. Esto recordando lo marginado que lo hacían sentir en sus primeros años como futbolista. Una especie de trauma que anímicamente lo doblegaba. Sin embargo, poco a poco lo superaría. En el Chelsea la rompería bestialmente arrebatando balones, frustrando decenas de ocasiones de gol, y de vez en cuando él se convertía en el héroe con esos goles sorpresivos a final del partido. Alzó la FA Cup en el 2018 y la Europa League en el 2019. Rüdiger era el indiscutible mejor central en Inglaterra durante esos años, pero inexplicablemente todo cambió cuando Frank Lampard, sí, esa antigua leyenda del Chelsea, llegaba ahora como director técnico en el 2020.
Rudiger, siendo el central más veloz de la liga inglesa, poco a poco comenzaba a ser relegado. Inexplicablemente Lampard lo iría sentando para darle oportunidad a otros, cosa que llevó al Chelsea a entrar en una fatal mala racha. El mal humor que siempre se veía en el rostro de Lampard chocaba con el ánimo del vestuario. Rudiger llegó a tener ciertos roces con él y por ende menos minutos tendría en el campo. Las cabezas del Chelsea despedirían a Lampard en el 2021. Es allí cuando llega Thomas Tuchel a la dirección técnica. Tuchel es alemán como Rudiger y sabía muy bien del barrio donde había crecido Rudiger. Sabía bastante cómo era el tema racial en su propio país. Por ello dedujo lo cuán fuerte era Rudiger, no solo en el fútbol, sino en la vida misma. Ambos se la llevaron bien desde el primer momento y ahora Rudiger recuperaba su titularidad en el Chelsea. Para ese año haría una dupla bestial junto a N'Golo Kanté en la parte trasera y en el centro del campo. Ambos eran los mayores frustradores de ataque en Europa y llevaron al Chelsea a la última de sus gloriosas Champions, eliminando al imponente Real Madrid de Benzema y Vinicius en la semifinal y eliminando al apoteósico Manchester City del Kun Agüero y Kevin De Bruyne en la final. El tipo era un cocodrilo, todo un caimán hecho persona. Ni siquiera Luis Suárez se atrevió a darle uno de sus mordiscos. No lo podían frenar, solamente hubo un futbolista que sí supo cómo hacerlo. Un par de temporadas después, Thomas Tuchel, el entrenador del Chelsea, sería destituido y se iría al Bayern de Múnich. Rudiger había perdido al entrenador que sí lo entendía. También notaba que muchas cosas estaban cambiando a nivel institucional dentro del Chelsea. Además de que su contrato estaba por finalizar. Para ese entonces el zorro viejo cazador de leyendas aparecería así, Florentino Pérez. Y él de su mismo puño y letra le escribiría una carta personal invitando a Rudiger a que formara parte del mejor equipo en la historia de Europa. Aquel niño que pasó un infierno para poder vivir del balón ahora era recibido como el mejor central de esta era en el equipo rey de esta era. Una muestra viva de que no hay imposibles en esta vida si te lo propones. La voluntad lo es todo y Rudiger lo sabía. Ahora en el Real Madrid está escribiendo sus años más dorados. Hay leyendas en el fútbol que no han sabido lo que es ganar una Champions, cuando ya Rudiger posee dos en su vitrina. La ya mencionada Champions con el Chelsea en el 2021 y ahora con el equipo real en el 2024, siendo figura en innumerables de ocasiones. Allí lo vimos salvándole el pellejo a Luka Modric tras el penal fallido ante el City en los cuartos de final. Rudiger pedía siempre montarse al hombro la presión del último penal, cosa que ahora acaba de repetir ante el Atlético de Madrid en los octavos de final en esta presente Champions, siempre salvando al Madrid en el último minuto, como solía hacerlo Sergio Ramos en el pasado, y así lo vimos hace 2 días en la semifinal agónica de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, dejando el pellejo en los 120 minutos anotando el agónico gol a 5 minutos de la tanda de penales. Fue el salvavidas o el talismán que ha salvado al Madrid de quedar eliminados en varias ocasiones, escribiendo peldaño a peldaño su nombre como futura leyenda blanca. Nadie le regaló nada, sino al contrario, todo le ha costado el triple para llegar hasta aquí. Inspiración viva de que todo se puede si cuentas con el deseo y la voluntad de ir a por ello. Esta ha sido la historia que aún se escribe del gran Antonio Rudiger. Moraleja, si tú tienes un sueño, ve y cúmplelo. No importa qué tan lejos es, no importa qué tan difícil es. Tu sueño es ser un futbolista, cúmplelo. Alimenta bien, porque en el nombre de Dios todo se puede. Chao.